Bueno, entonces continuamos. Recordemos que estábamos trabajando sobre el teorema del resto chino o de los restos chinos. Y básicamente lo que estábamos resolviendo era un conjunto de congruencias. Entonces, por ejemplo, congruencias lineales. Por ejemplo, teníamos... nos preguntábamos qué número era congruente a 2, módulo 5, y al mismo tiempo congruente a 3, módulo 7. Y lo habíamos visto dentro del contexto de la asignación en términos de 5 filas o de 7 filas de un conjunto de X personas. Y en el caso de la alineación en 5 filas nos daba un residuo de 2, y en el caso de la asignación de 7 filas nos daba un residuo de 3. Muy bien. Entonces, el teorema de los restos chinos lo que nos decía era que efectivamente este X de acá, esta cantidad de acá, se puede encontrar siempre y cuando estos números sean coprimos, es decir, que su máximo común divisor sea igual a 1. Y de hecho la solución está en z, la multiplicación de estos dos. Entonces, lo que dice el teorema de los restos chinos es que tenemos una solución y esa solución está en Z35. Está en Z35. ¿Listo? Entonces, recordemos que lo que hemos visto era que básicamente podemos escribir la solución en términos de un m en la clase pasada. Entonces, hoy vamos a probar esto mismo, pero vamos a reescribir un poco esta solución. La solución que habíamos visto en la clase pasada, que era la prueba, yo la hice despacio, y básicamente lo que teníamos era que si x era congruente con a módulo m y x era congruente con b módulo n, lo que habíamos verificado era que si nosotros calculábamos la inversa, es decir, el m' tal que multiplicado por m era igual a 1 módulo n, ese x se podía, este x de acá se podía escribir como un a más m por m' por b menos m por m' por a, todo eso módulo m, siendo m igual a m por m. ¿Listo? Entonces, hoy voy a tratar de repetir la prueba, pero la voy a dejar de una manera un poco más general, porque en la forma en la que nosotros tenemos esto acá, no nos queda como una simetría tan bonita. De hecho, pues este es el teorema que hemos probado antes, pero lo voy a reformular para que quede más parecido a lo que tenemos en las notas. Entonces, básicamente lo que vamos a decir acá es el mismo teorema, pero como la prueba alternativa. Escribamos acá la prueba alternativa. Lo que hicimos la última clase fue construir una prueba y construir la solución, y pues probar que eso era solución. Ahorita les voy a dar las soluciones, como la diferencia.
Entonces sean P y Q coprimos, que sería el número de filas o columnas en las cuales yo organizo mis soldados. Entonces X igual a, es congruente con A módulo P. Bueno, si tengo este sistema de congruencias lineales del cual ya habíamos hablado, con B módulo, un segundo acá, creo que tengo algo raro. Vamos a escribirlo tal como lo tenemos acá, así, congruente con Q. Entonces X, que sería lo que buscamos, tiene una única solución, ese sistema de congruencias lineales. Esto me quedó como feo, vamos a tratar de escribir la letra más bonita por respecto a... tiene una única solución. Para X módulo P por Q. Listo, entonces vamos a verificar o hacer la prueba. Básicamente es la misma prueba que el mismo teorema que habíamos enunciado antes, solamente que vamos a hacer la prueba acá. Es el mismo teorema que habíamos enunciado antes, solamente que voy a probarlo con esta notación y lo voy a probar de una forma un poco distinta. Entonces, lo primero que vamos a definir es, vamos a calcular dos inversas ahora, no solo una. P sub 1 igual a P inversa módulo Q. Y vamos a decir que Q sub 1 es igual a Q inversa módulo P. Lo primero que habría que preguntarnos es si estas inversas existen. Recuerden que P y Q son coprimos, es decir que yo puedo calcular la inversa de P en ZQ y la inversa de Q en ZP. Entonces efectivamente las inversas existen. Entonces estos deben existir ya que P y Q son coprimos. P y Q son coprimos. Listo, entonces hasta ahí no tenemos ningún lío. Entonces vamos a definir un y que va a ser solución. Sea y un entero tal que o con esta forma. Vamos a definir y como, atentos acá, A por Q sub 1 más B por P sub 1 módulo PQ. Entonces yo voy a afirmar lo siguiente. ¿Listo? Entonces yo afirmo o voy a afirmar que este y definido de esta manera es solución a el sistema de ecuaciones de congruencias lineales que establecí ahí. Entonces esa es mi afirmación y pues si afirmo eso, la idea es que lo verifiquen, ¿no? Entonces y satisface las dos ecuaciones. Y, tal como lo definí acá, satisface las dos ecuaciones. Las dos ecuaciones. ¿Cuáles dos ecuaciones? Pues estas de acá.
las dos ecuaciones. Listo, entonces veamos por qué eso pasa. Entonces lo que podemos hacer es reemplazar este y en esta ecuación y este mismo y en esta ecuación de acá y ver si satisface las dos ecuaciones. Eso es lo que yo afirmé. Listo, entonces verifiquémoslo, veámoslo. Entonces, pues básicamente lo que yo puedo hacer es simplemente reemplazar la primera ecuación. ¿Qué sería? A ver, ¿qué sería? Atentos acá. ¿Qué sería y reemplazado en esta ecuación? Pues simplemente poner, ¿qué sería y reemplazado en esta ecuación? Sería simplemente poner y ahí, ¿no? Entonces sería y es a por q1 más b por p1. Pero verifiquemos o observemos que la primera ecuación es módulo p. Entonces esto de acá es módulo p. Pongámoslo en vertecito para que lo vean. Es módulo p. Entonces lo que observamos acá es que esto es un múltiplo de p. b por p1 es múltiplo de p. Módulo p, este término de acá se volvería 0. Un múltiplo de p pues es 0. Entonces me quedaría 0 por a por q sub 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué es a por q sub 1? De nuevo, módulo p. Pues yo sé que q por q sub 1, q es la inversa de q sub 1, acá. Yo sé que q es la inversa de q sub 1. Entonces, al ser la inversa, esto me da 1. Por lo cual yo tendría que esto de acá sería a módulo p. Esto es lleno. Aquí un segundo. Esto de acá originalmente era y. Yo tendría que y es igual a módulo p, que es precisamente esto de acá, es precisamente esto de acá. ¿Listo? La primera ecuación. Ok. Listo. Entonces ya tengo que satisface la primera ecuación. ¿Listo? Si lo reemplazo en la segunda ecuación, pues yo sé que y es igual a por q sub 1 más p por p sub 1. Ahora esto es módulo con esto módulo q. Entonces yo puedo observar acá que esto es un múltiplo de q y al ser un múltiplo de q pues se nos vuelve 0. ¿Listo? Entonces nos quedaría que y es igual a b por p a la menos 1 módulo q. ¿Listo? Entonces ya tengo esto de acá, pero yo sé que esto de acá es p por su inversa, porque así definía p. ¿Listo? Entonces, si así definía p, yo tendría que esto es igual a b. ¿Listo? Y es igual a b. Y es congruente con b, mejor, módulo q. Entonces, ¿qué probé? Que efectivamente esto de acá completo es solución de las dos ecuaciones.
Y ahora tengo que probar que existe una sola solución. Sería lo siguiente, ¿cierto? Entonces, supongamos que existe otra solución Z. Aquí, segundo aquí. Entonces ya probé la existencia, ahora voy a probar unicidad. Entonces supongamos que existe otra solución Z. Que existe otra solución Z. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa que exista otra solución Z? Significa que si yo reemplazo este Z en este juego de ecuaciones, entonces la debe satisfacer. En particular, debe satisfacer esta primera ecuación. Entonces, hay dos soluciones en este caso, Y y Z. Entonces, si Z es solución, yo puedo afirmar que Z es congruente con A, satisface la primera ecuación, módulo P. Y Z también es congruente con... perdón. Y Y también es solución, ¿no? Hay dos soluciones, supongamos que hay dos soluciones. Y es congruente con A, módulo P. ¿Listo? Entonces, yo de aquí sé que de esta yo sé que esto significa que Z se puede escribir como algún múltiplo P. Lo escribimos más abajo. Z se puede escribir como algún múltiplo P. Un múltiplo de P más A. ¿Cierto? Y de esta yo sé que, por ejemplo, Y se puede escribir como algún L multiplicado por P más A. ¿Listo? Entonces, yo puedo restar estas dos cosas. Así, yo podría restar Z menos Y, hacer Z menos Y. Pues esto nos daría K por P más A menos L por P más A, que sería igual a K menos L multiplicado por P. Entonces, yo puedo afirmar que Z menos Y es un múltiplo de P. ¿Listo? Es un múltiplo de P. Es un múltiplo de P. ¿Listo? Entonces, haciendo un razonamiento similar, yo sé que Z, esto es si Z satisface la primera ecuación, esta primera ecuación. ¿Listo? Pero, haciendo un razonamiento similar, Z también debería satisfacer la segunda ecuación. Eso quiere decir que de acá yo tengo que Z es igual a, es congruente con B módulo Q y Y es congruente con A módulo Q. Simplemente de la segunda ecuación, ¿cierto? Y haciendo un procedimiento similar a este de acá, yo puedo concluir que, haciendo un procedimiento similar a ese de ahí, yo puedo concluir que Z menos Y es múltiplo de Q. Muy bien. Entonces, yo ya sé que Z menos Y también es múltiplo de Q. Entonces, ¿qué pasa si yo escribo Z menos P? Yo sé que Z menos P por un lado es múltiplo de P y por otro lado es múltiplo de Q. Entonces, ¿eso qué implica? Dado que P y Q son coprimos, entonces Z menos Y es múltiplo de P y Q.
¿Por qué? Esto significa, z menos y es múltiplo de p, significa que esto lo puedo escribir como, por ejemplo, un k' por p. Z menos y múltiplo de q, quiere decir que esto lo puedo escribir como un L' por q. Pero como es múltiplo de p y es múltiplo de q, pues es múltiplo también del producto de los dos, ¿no? Y eso es lo que estamos diciendo acá, es múltiplo del producto de los dos. Entonces, algo así como z menos L es múltiplo de p y es múltiplo de q. Posiblemente con otra cosa, no sabemos, pero el final es múltiplo de p y q. Si dejamos todos estos acá, esto nos daría como es un múltiplo de p y q. Este es un múltiplo de p y q. Listo. Entonces, si z menos p menos q es múltiplo de... Si z menos... aquí no es L. Entonces es múltiplo... Aquí no es z menos L, ¿no? Aquí es z menos y. ¿Listo? Entonces, si z menos y es múltiplo de pq, entonces z debe ser congruente con y módulo pq. Entonces, esta congruencia pues nos está diciendo que en realidad son el mismo. Y terminaríamos la prueba. ¿Listo? Entonces, veamos qué construimos nosotros acá. Construimos esto que es tal vez lo más importante. Acá de nuevo, pongamos otro colorcito. Acá, en este colorcito amarillo para que no se nos olvide. Y es una forma de resolver el problema que habíamos planteado originalmente y no tenemos que hacer unas cuentas un poco enredadas como las de arriba. ¿Listo? Entonces, vamos a utilizar esa cuenta, por ejemplo, para resolver alguna o una de las preguntas. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el problema que teníamos originalmente, ¿no? Entonces, pongámoslo acá. Ay, ¿dónde está? Esto se bloqueó. Acá está. Listo, entonces x es congruente con 2 módulo 5, x es congruente con 3 módulo 7. Listo, entonces utilizamos esa misma formulita o esa formulita que acabamos de crear para poder estudiar las congruencias en este caso. Listo, entonces simplemente para usarlas, recuerden que queremos resolver estas congruencias lineales. X es congruente con 2 módulo 5 y x es congruente con 3 módulo 7. Entonces, simplemente como una mnemotecnia para que lo tengan ahí, lo que hemos escrito arriba era algo como esto. Era algo como esto de acá. Si x es congruente con a módulo veamos acá, módulo q aunque arriba lo hemos escrito un poquito distinto, pero no importa. Módulo p, atentos ahí, dejémoslo como lo hemos escrito arriba. Acá módulo, un segundo, aquí, y me tiré todo. Uy, está grande. Listo, entonces a es congruente con
módulo P y es congruente con módulo Q. Entonces la solución sería, primero calculo un P sub 1, que es la inversa en el módulo P, y calculo un Q sub 1, que es la inversa de Q, en módulo... aquí me equivoqué, son cruzadas y este es lo que quería ver. Módulo Q y aquí es módulo P. ¿Listo? Entonces quiero que observen que P se calcula en módulo Q y que Q se calcula en módulo P. Listo, esto es todo lo que necesitamos para construir la solución. Lo que nos dice el teorema de los restos chinos es que la solución se puede escribir como A por Q a la menos 1 por Q a la menos 1 A por Q a la menos 1 K perdón, por Q sub 1, tal como lo definí acá, más B por P a la 1, todo esto, y esta es la parte importante, todo esto módulo P por Q. ¿Listo? Entonces, de nuevo, ¿qué hacemos? Para que no se pierdan, P le calculamos inversa en módulo Q y Q le calculamos inversa en módulo P. Eso lo llamamos P a la menos 1, que es la inversa de P en ese módulo, que es P sub 1, y P sub 1 multiplicaría el P y Q sub 1 multiplicaría el Q. ¿Listo? Entonces, lo tendríamos ahí. Listo. Entonces, ¿qué necesitaríamos para calcular esto? La inversa de 5 módulo 7 y la inversa de 7 módulo 5. Entonces, calculemos P sub 1, que sería igual a la inversa de P módulo que es P acá, P5. Pongámoslo de una vez. La inversa de 5 módulo 7. La inversa de 5 módulo 7. Aquí, segundo que me dice bolas acá. Entonces, ¿qué sería P sub 1? Sería la inversa de P módulo Q. ¿Pero qué es P acá? 5. Yo podría decir que esto es que estoy buscando la inversa de 5. Módulo 7. Y tengo que buscar la inversa de 7. Tengo que buscar la inversa de 7 módulo 5. ¿Listo? Entonces, para eso puedo utilizar, para hacerlo más rápido, puedo utilizar una calculadora de inversas para no tener que hacer las cuentas. Entonces, yo pongo acá Arithmetic Module Inverse Calculator o Modular Arithmetic Inverse. Aquí, ¿qué pasó? Acá. Un segundo. Una calculadora de inversas, a ver si podemos encontrar una. Por ejemplo, esta calcula la adición, la sustracción, la división. Módulo 5. Aquí la tenemos. Necesitamos básicamente la inversa.
pues para que vean que hay inversas acá. La inversa. Nosotros ya sabemos calcular la inversa, pero pues no me voy a desgastar haciendo algo que un computador puede hacer en este momento. Entonces, el inverso multiplicativo. ¿Yo qué necesito? El inverso multiplicativo de de 3 módulo 5, perdón, era de 5 módulo 7, ¿cierto? Y de 7 módulo 5. Veámoslo acá. De 7 módulo 5. Tendríamos que su inversa multiplicativa es 3. Y de 5 módulo 7 tendríamos que su inversa multiplicativa es de 5 módulo 7. Módulo 7. Tendríamos que su inversa multiplicativa es también 3. Entonces, volvemos acá. Tendríamos este 3 y este 3. Módulo 7 y eso es 3. Módulo 5. Y este de acá sería, ¿qué cosa? Sería, este es P. Entonces sería P a la menos 1. Y esto sería Q a la menos 1. Muy bien. Entonces simplemente tenemos que reemplazar en nuestra formulita. Entonces tendríamos que Y sería igual a, que es 2, por P, que es 5, por P, que es 5, perdón, por Q, 2 por Q, aquí está Q, 2 por 7, por la inversa de Q, módulo 5, que sería 3, más 3 por 5, por la inversa de 5, módulo 7, que sería 3, todo esto módulo 35. Muy bien, entonces, ¿qué sería esto? Sería 7 por 6, 3 por 2, 6, por 7, 42, más 5 por 3, 15, 45, módulo 35. Esto serían 87 módulo 35 a 17. Y sería igual a 17 módulo 35. Listo, entonces verifiquemos si esa solución. Pues si es solución, esto al reemplazarlo acá debe satisfacerse, ¿cierto? Entonces verifiquemos. 17 es congruente con 2 módulo 5. Es decir, 17 se puede escribir como algún múltiplo K por 5 más 2. Efectivamente, si K es igual a 3, se tiene. Entonces sí serían congruentes. Y la otra sería 17 es congruente con 3 módulo 7. Entonces la pregunta es si 17 se puede escribir como un L por un 7 más 3. Y efectivamente si L es igual a 2, por ejemplo, entonces yo tendría la congruencia. Por lo cual esto se satisface. ¿Listo? ¿Y qué necesitamos? Pues necesitamos esta formulita de acá. ¿Listo? Eso es todo lo que necesitamos hacer. ¿Listo? Entonces lo tenemos. Este es el teorema del resto chino. Y esto es una formulita parecida a la que teníamos antes. Para mí es un poco más fácil de utilizar. Este teorema tiene algunas implicaciones, ¿no? De hecho, una cosa interesante es que aquí este 17 es solución. Acá le ponemos en otro color. Este 17 es solución en módulo 35. Y de alguna manera esto está en Z35, ¿no? Y esto está relacionado con Z5 y con Z7. Entonces, vamos a
hacer una observación respecto a esto, y es que este teorema implica que cada elemento de ZQ, en este lado, en este caso de Z35, que cada elemento de ZP por Q, siendo P y Q primos o coprimos, se puede representar por un elemento de ZP y un elemento de ZQ. Se puede representar por un elemento de ZP y por un elemento de ZQ. Por un elemento de ZP y un elemento de ZQ. Un elemento de ZP y uno de ZQ. Entonces, cuando nosotros hacemos este sistema de ecuaciones lineales, de congruencias lineales, pues básicamente lo que tenemos es que estamos operando sobre dos zetas y estamos encontrando que un número de alguna manera es equivalente al mismo tiempo a esos dos zetas. Pero lo que nos dice ese teorema es que ese número, de hecho, vive en ZP por Q. Entonces, nosotros podemos hacer una correspondencia entre este número X, que está tanto en ZP como en ZQ, y otro número que vive en ZPQ. Y eso es lo que decimos acá. ¿Listo? Entonces, esa correspondencia se puede establecer y se puede establecer en la otra dirección. Listo. En otras palabras, existe una biyección entre ZPQ y ZP por Q. En otras palabras, existe una biyección, existe una función que es una unisobre, una flechita, entre ZPQ, ZP por Q, y ZP cruz ZQ. ¿Listo? Entonces, eso es importante porque si existe una biyección, yo puedo, por ejemplo, trabajar con números acá, llevándolos a este espacio y devolverme. Y nos vamos a dar cuenta que eso nos va a ahorrar trabajo. Entonces, vamos a ver un ejemplito. Ya habíamos hecho este de acá, lo acabamos de hacer. X es congruente con 2 módulo 5 y Y es congruente con 3 módulo 7. ¿Listo? Entonces habíamos visto que bueno, la solución era, perdón, aquí no es X, aquí es el mismo X, ¿no? Si no, eso no tiene sentido. La solución para este sistema de congruencia sería un Y igual a 17 en módulo 35, que es 7 por 5, 35, ¿cierto? Entonces, veamos que aquí estamos hablando de números que viven en Z5, y aquí estamos hablando de números que viven en Z7, y aquí estamos hablando de números que viven en Z35. Entonces, básicamente yo tengo aquí en Z35, pues por ejemplo el 0, el 1, el 2, hasta 34. Y aquí que tengo en Z5, pues tengo el 0, el 1, hasta el 4. Y aquí en Z7 que tengo el 0, el 1, hasta el 6. ¿Listo? Entonces, pues eso es lo que tengo ahí. Y la idea es verificar que hay una biyección. ¿Qué es una biyección? Pues básicamente que si yo construyo el producto cartesiano de estas dos cosas, que serían todas las posibles parejitas, les voy a escribir acá 0 con 0, 0 con 1, etcétera, hasta, no sé, 4 con 6. Y por otro lado yo tengo el conjunto Z35, que sería el conjunto con 0, con 1, hasta el número 34. Yo puedo construir una biyección entre estas cosas de acá.
unas flechitas que van y regresan, ¿listo? De alguna manera. Entonces, básicamente yo puedo decir lo siguiente. Yo puedo decir cosas como que el 17 que nosotros teníamos ahí, que estaba en Z35, corresponde a un par a este par, por ejemplo, que está en Z5 por Z7. Muy bien. Y eso pues es interesante. ¿Cómo yo sé que eso se tiene? Pues yo ya mostré que hay una equivalencia ahí, ¿no? Entonces, existe esta correspondencia. De hecho, si existe esta correspondencia, yo podría coger números en Z35 y llevarlos a este nuevo espacio y ahí hacer las operaciones. ¿Ok? Entonces, es un ejemplito de cómo existe esa correspondencia. De hecho, pues ahí uno también puede verificar, por ejemplo, que el 1 en ZPQ, dependientemente del ZPQ desde que cumple las condiciones de arriba, corresponde a la pareja 1, 1 que está en ZP cruz Z. Listo. Entonces vamos a poner aquí una pequeña tareita para que la verifiquen ustedes y es la siguiente. Suponga X y Y en ZP por Q. Corresponde, suponga que un X y Y, un par de números están en ZPQ, corresponden a un par, por ejemplo, A, B y C, D, dos parecitos haciendo la misma correspondencia acá, que están en Z, que están en ZP cruz ZQ. Atentos acá. Respectivamente. Entonces, básicamente que este corresponde a este de acá y este corresponde a este de acá. ¿Listo? Entonces, demuestren que o prueben que el hecho de sumar X más Y o sumar X más Y corresponde a, y esto es bonito, a coger A más C y sumarlo con B, con A más C y emparejarlo con B más D, y esto, o sea, la suma sería así, y que el producto corresponde A por C emparejado con B. ¿Listo? Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿y esto para qué realmente sirve? Entonces, una posible aplicación sería la siguiente. Supongamos que nosotros estamos haciendo como en RCA cálculos sobre un ZP muy grande. Entonces, si X pertenece a un ZPQ muy grande, por ejemplo, como en RSA, lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos convertir X a su representación AB, que está en donde, en ZP por ZQ,
luz ZQ, y hacer todos los cálculos en A y B. Todos los cálculos en A y B. Y después regresar a ZPQ. Listo. Entonces, en últimas, eso lo que hace es que el algoritmo se hace más rápido. Entonces, esa es una pequeña aplicación de lo que tenemos ahí. Listo. Entonces, vamos a extender finalmente el teorema. Ya no para considerar un solo juego, un par de ecuaciones, sino un juego más general de ecuaciones. Entonces escribamos acá otro teoremita. Sea M1 hasta Mn coprimos, números coprimos. Vamos simplemente a extender la misma idea. En pares. ¿Eso qué significa? Significa que el máximo común divisor entre MI y MJ es igual a 1. Aquí está raro. Es igual a 1 para los I's diferentes de J. ¿Listo? Eso es lo que significa que sean coprimos en pares. Aquí este paréntesis para que nos quede más bonito. Entonces, vamos a plantear el siguiente sistema de congruencias lineales. Y básicamente lo que tenemos en este sistema de congruencias es que X es igual a sub 1 módulo M1 hasta X igual a sub N módulo Mn. Nótese que esto no es más que una generalización de lo que habíamos hecho antes, ¿no? Antes lo habíamos hecho solo con dos ecuaciones y ahora ponemos un montón de ecuaciones. ¿Listo? Entonces, ok. Entonces lo que afirma el teorema es que este sistema de ecuaciones tiene una única solución. Y ya les digo dónde. Tiene una única solución en, pues, M mayúscula grande igual a M1 por M2 por Mn. ¿Listo? Entonces, ok. Entonces lo podemos probar y para probarlo pues simplemente vamos a plantear la solución. Defina, o sea, por la misma prueba que están las notas, defina B sub I igual a M sobre M sub I, que pues básicamente vendría a ser el producto de todos los módulos excepto por el módulo M sub I, que es el producto de todos los módulos excepto por M sub I. Except, ay, uy, no, está feo. Excepto por M sub I. ¿Listo? Y B sub I a la menos 1, perdón, la misma notación que tenemos ahí. Vamos a decir que B sub I' es igual a B sub I a la menos 1 en el módulo M sub I. M sub I.
¿Listo? Entonces, pues básicamente lo que yo tendría acá sería que si planteo esta x igual a sub i, que es el a sub i de acá, por b sub i, que sería el b sub i tal como lo definí acá, por el b sub i prima, módulo m, mayúscula, siendo m el producto de eso, pues esa es solución. Entonces, pues miremos a ver por qué es solución. Pues sustituyéndolo, pues no lo vamos a hacer, lo que quiero es que vean la estructura que teníamos antes cuando hacíamos nuestras cuentas. Lo que teníamos era este de acá, ¿cierto? Entonces cogemos este y lo multiplicamos por, y le calculamos, bueno, este número de acá, y le calculamos este número de acá, y le calculamos la inversa en el módulo del resto. Entonces venga a ver si tenemos algo parecido. Tendríamos acá la inversa, que sería la inversa de el b, quitándole el m actual, y lo calculamos con respecto a este m. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo acá? Veámoslo para que vean la similaridad. Este primer término sería, tenemos que el término asociado a este. Término asociado a este es, yo cojo P por Q, voy a hacer en otro color para que se vea. ¿De dónde sale este? Para que lo vean allá abajo. Miremos, yo cojo P por Q. Aquí. Yo cojo P por Q y lo multiplico y de alguna manera lo divido por Q, me da P y le saco la inversa con respecto a quien lo dividí. Eso es lo que estoy haciendo, calculo, perdón, no, acá, este de acá. Lo divido por P, para que vean cómo se construye la solución simplemente, para que vean cómo se relaciona. Listo, entonces yo puedo arrancar con P y Q, ¿listo? Para construir el Q necesito calcular la inversa de Q. Entonces lo que yo hago es dividirlo sobre P y calculo con respecto al módulo P. Simplemente quiero que vean como la mnemotecnia. Cuando yo lo divido sobre P, pues este se va y este se va, me da Q, que es este Q de acá, y le calculo una inversa sobre el módulo de P. ¿Listo? Para este de acá, ¿yo qué hago? Yo de nuevo tengo P y Q, lo divido sobre Q, se van los Q, y le calculo el módulo respecto a ese Q que tenía. Entonces, si yo quiero, ¿por qué? Porque en la prueba lo que habíamos hecho antes era tratar de que nos quedaran las inversas acá para que el resto se anulara y nos quedara, este se anuló, se volvió cero y nos quedara solo el efecto de este. Entonces, cuando lo divido sobre, si tuviera más ecuaciones, si lo dividiera sobre la ecuación que tengo y calculo el módulo, por ejemplo acá, vamos a hacerlo acá. Lo que tengo acá es el producto de todos, le quito el efecto del que tengo y le calculo el módulo respecto del término que tengo y le calculo el módulo respecto al término que tengo. ¿Qué va a pasar con los otros, con el resto de los términos? Pues el resto de los términos se va a hacer cero. ¿Listo? Creo que les puedo explicar mejor con un ejemplito en clase. Creo que sí, para no confundirlos más. ¿Listo? Entonces, uno puede verificar que esta forma de acá es parecida a la forma que teníamos al otro lado. De hecho, venga a ver si lo podemos armar acá. Si tuviéramos solo dos términos sería M1 y M2. Entonces yo tendría, por ejemplo, acá solo dos términos, M1 y M2. Cuando calculo este B sub I, dividido sobre M1. Para calcular el B sub 1 dividido sobre M1, me queda M2. Y
es decir, dividido sobre P y hago Q, la inversa de P, que es precisamente este primer término que tenemos acá. ¿Listo? Este primer término que tenemos acá. Háganlo con el segundo término y también lo van a ver. Si ustedes quieren calcular B sub 2 acá, pues lo que tendrían que hacer sería coger M, que sería M1 por M2. M1 por M2, es decir, P por Q, en la notación que teníamos, perdón, Q por P, lo divido sobre P, no, lo divido sobre Q, me da P, y calculo la inversa con respecto a P, y me daría el segundo término que tenemos acá. Si se hacen las cuenticas ahí les van a dar y simplemente que los revisen. Y esta pues básicamente es una forma generalizada y el efecto, en efecto cuando nosotros la reemplacemos pues solo va a quedar el término, el décimo término que yo esté considerando y el resto de términos se van a hacer 0 por el efecto de este módulo de acá, que es lo que yo quiero. Entonces, hay una consecuencia importante de este teorema, y es que cuando yo tengo que estudiar un z de un n específico, recuerden que ese n yo lo puedo escribir como el producto de un montón de primos. Por ejemplo, P sub 1 a la n1 por P sub 2 a la n2 por un montón de primos hasta P sub k a la nk. Entonces yo solamente debería estudiar las propiedades de estos pks. ¿Por qué? Porque de nuevo esto está relacionado con la idea de que tenemos, que esto lo podemos transformar de alguna manera en varias, en un juego de ecuaciones. ¿Listo? Entonces por ahora dejémoslo ahí. Muchas gracias.